Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordando que estamos hablando acerca del Génesis de Enoc. Verdaderamente ha sido sorprendente, ¿verdad? Para muchos, quizás, el ver que el libro de Enoc está plagado, está saturado, ¿verdad? De la enseñanza que tenemos en el Señor Jesucristo, en el elegido, le dice él. En otra parte le dice el ungido, ¿sí? Y quién, el Señor de los Ruaj, ¿sí? O sea, es, es verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Pero una cosa sí quiero comentarles. Si usted llega al internet y baja el libro, o lo compra en alguna librería, ¿sí? Le puedo asegurar, y se lo digo con toda honestidad, y no es para que un siervo de Dios y servidor de ustedes se sienta vanagloriado, ¿sí? Pero el libro, si ustedes lo leen, si ustedes lo compran, van a ver que está totalmente revuelto, ¿sí? ¿Por qué está revuelto? Porque cuando lo agarraron los hombres del, ¿verdad?, sabios que quisieron acomodar, hacer este libro, estaba bien, estaba en su estructura, estaba correcta, pero quisieron dividirlo entre capítulos y versículos, ¿sí? Y eso que quisieron hacer entre capítulos y versículos, pues la verdad, lo único que provocaron es revolverlo, poner unas cosas en un lugar, otras en otras, otras en otras, y dejaron el libro totalmente revuelto, ¿sí? Si ustedes no me quieren creer, cómprenlo, ¿verdad? Si lo quieren bajar del internet, bájenlo del internet, no hay ningún problema. Pero cuando lo lean, cuando lo vean, van a decir, oiga, este libro no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? O sea, los hombres hicieron de este libro, ¿sí?, quisieron corregir las cosas que estaban corregidas, acomodar las cosas que estaban acomodadas, y terminaron desacomodando, desalineando las cosas que estaban bien hechas, ¿sí? Pero pues no es otra cosa que, como hemos visto a través de la historia de la humanidad, que cuando el hombre mete la mano en algo, sobre todo en algo sagrado, amados hermanos, todo lo desordena, todo lo hace puré, ¿eh? Entonces, les vuelvo a repetir, en un testimonio que les di, que este libro de Enoc, yo estaba en un parque cuando me llegó un personaje, ¿verdad? Yo ya después, de la misma manera que apareció conmigo cuando yo estaba en ese parque, ¿sí? Yo estaba leyendo las Sagradas Escrituras, en ese parque estaba descansando un rato, y me recuerdo que estaba leyendo el pasaje de Levíticos donde habla del Urim y el Tumim, ¿sí? Y de pronto cuando alcé mis ojos ya lo tenía yo como a 3 metros, un personaje verdaderamente enigmático, ¿sí? Sorprendente, misterioso. Pero yo platiqué con él como si nada, me enseñó grandes cosas, tremendas cosas que me enseñó, ¿sí? Lo único que me arrepiento, la verdad, de dos cosas me arrepiento. Una, me mostró unas figuras que él tenía, unos dibujos, unos diseños, y no se los pedí, me dio pena, ¿sí? Y otro, él traía unas llagas en sus manos y yo traía un aceite, un frasquito de aceite. Y yo dije, le voy a poner del aceite que tengo para ungir, lo voy a poner en sus manos. Pero él me dijo, voy a ir porque voy a comprar, voy a poner una pomada cubana, recuerdo que me dijo, una pomada cubana. Y yo dije entre mí, le tienes más confianza a las cremas cubanas, pues ponte tu crema cubana y no te pongo de mi aceite. No saben cómo me arrepiento de haber hecho eso, amados hermanos. Me hubiera encantado haberle puesto en esas maravillosas manos el aceite que yo traía. Pero bueno, cosas que nos suceden, ¿verdad?, cuando estamos en el inicio de esto. Ahora,
uno de los detalles, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero hermanos, hagan de cuenta que fue 2-3 minutos. El tiempo pasó volando. Cuando yo me di cuenta ya eran las 5 de la tarde y yo lo había visto. A esa hora yo llegué a ese parque como a las 9:30 y al poco rato llegó él, más o menos como a las 10. Pero lo más sorprendente fue que nos acompañamos, caminamos rumbo a un lugar, ¿verdad? Y allí ya había era una zona de escuelas. Ustedes saben que las bardas de las escuelas pues son altas. Entonces le digo, yo voy para acá, me desvío hacia la izquierda, él se desvía hacia la derecha, ¿verdad? Camino yo como 5 metros y cuando volteo a ver, ya no lo encontré, ya no lo vi. Y dije, ah caray, ¿dónde está? Y lo empecé a buscar. Dije, las paredes que eran de las escuelas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque había una avenida en medio, ¿sí? Pues eran altas. Dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me crucé la avenida, fui a buscarlo y no lo encontré. Dije, esto no es otra cosa más que, pues, nuestro Señor Jesucristo estuvo conmigo en persona, porque era una persona de carne y hueso, pero pues Él tiene sus grandes misterios, y Él fue el que me dijo, mira, dice, consíguete el libro de Enoc y léelo para que aprendas las cosas del Señor. Y dije, está bien. Después de esa experiencia yo le dije a mi hija, ella trabajaba en un despacho contable, y le comenté acerca del libro de Enoc y ella me lo consiguió y me lo dio. Cuando yo lo leí, vi que todo estaba revuelto, la experiencia que ustedes podrían tener si hacen lo que les dije. Entonces, en una oración le dije al Señor, Señor, el libro, ya conseguí el libro de Enoc que me dijiste, pero Señor, está todo revuelto, no se le entiende. Y me dijo, así oí la voz que me dijo, amados hermanos, acomódalo, ponlo en orden. Dije, pero ¿cómo lo voy a poner yo en orden? Dice, bueno, por medio de mi espíritu, ponte en oración. Me puse en oración y comencé a arreglar este libro, y es lo que ahora les he estado dando desde que comenzamos con este proyecto, ¿sí? Entonces es el libro de Enoc, ¿sí? Todo esto, amados hermanos, yo no soy escritor, yo no soy escritor, no soy pastor evangélico, tampoco me considero un apóstol, un profeta, un ministro, no, nada. Simplemente soy un siervo de Dios y servidor de ustedes. Y todo esto que Él me ha dado, se los he enseñado, se los he mostrado con mucho gusto, ¿sí? Con mucho gusto. Y se los compruebo, amados hermanos. Consíganse ustedes el libro o cómprenlo si quieren y léanlo y van a ver si no está todo revuelto. Sin embargo, si ustedes lo cotejan con esto, van a ver que realmente todo esto que les he dado está en el libro, pero está todo transgiversado, ¿sí? Entonces, ese es mi testimonio que tengo con respecto al libro de Enoc, para que por si alguien dice, yo ya lo vi y no es cierto lo que él dice, está bien, pero ya les estoy diciendo el porqué, la razón adecuada, ¿sí? Entonces, y de allí tuve mucha sabiduría de parte de mucho entendimiento, mucha comprensión, ¿eh? No les voy a decir que soy el genio, no, pero las cosas más comunes las he podido, ¿qué les podré decir? ¿Cómo le podría decir la palabra? Maniobrar, ¿sí? Pero todo ha sido para la honra y la gloria de Dios. Ya vimos el libro de Daniel, ya vimos el libro del Apocalipsis, ya vimos el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, ya vimos el libro de Daniel, de la reina Esther, ya vimos el libro de la reina, de Ruth, la moabita, ¿verdad? Y hemos hablado infinidad de cosas, ¿sí? Se los he dado de gracia porque yo lo recibí de gracia, ¿sí? Ahora bien, este libro, pues estamos viendo que realmente el libro de Enoc habla del elegido, ¿sí? Del ungido de Dios. ¿Y quién es el elegido y el ungido de Dios? Pues no es otra cosa, no es otra persona más que el ángel de Elohim, Shiloh HaMashiach,
Jesucristo, el Mesías Redentor, ¿sí? Entonces, gracias por atenderme a este testimonio, ¿verdad? Pero ya vimos el segundo, la segunda parábola. Vamos a continuar para terminar esta segunda parábola, porque viene una tercera, ¿sí? Pero antes quiero recordarles que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube para que nos sigan por medio de estas plataformas, ¿verdad? Hagan virales estos mensajes, ¿sí? Y pongan en evidencia, ¿sí?, mi testimonio, como también si fuera de ustedes, porque hablen de lo que yo les he hablado, como también si ustedes fueran a vivir, lo vivieran, ¿verdad? Porque tenemos que estar unidos en un mismo espíritu. También les recuerdo que por las tardes, noches, estamos hablando del segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, donde estamos tocando el tema de la geografía de la Biblia. También es otro libro muy interesante, que lo vamos a alcanzar para cotejarlo y ver el empalmado, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿sí? Porque pues viene el fin del mundo, pero aquí nos está hablando acerca del juicio, ¿verdad?, venidero, en el libro de Enoc, ¿sí? Y dice las Sagradas Escrituras, Dios nunca va a hacer nada si no nos los anuncia a nosotros por medio de sus siervos. Entonces, yo soy un siervo de Él, pues Él me manda para darles estas bonitas enseñanzas. Pues bien, ahora vamos a analizar un segundo punto dentro de esta parábola, de segunda parábola, que dice el juicio contra los hombres. Y dice de esta manera: mis ojos vieron allí un profundo valle con amplias entradas, y todos los que viven en los continentes, el mar y las islas le llevaban regalos, presentes y símbolos de honor, sin que ese profundo valle llegara a llenarse. Sus manos perpetraron crímenes, y los pecadores devoran todo lo que produce con fatiga aquellos a quienes criminalmente oprimen. Así los pecadores serán destruidos ante el rostro del Señor de los Ruaj, serán desterrados de la faz de la tierra y perecerán para siempre. Si podríamos entenderlo, lo podríamos leer también en el libro, podríamos reforzar esto en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos 2 al 4, y el libro de Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Dice: porque vi a todos los malahems, o sea, los ángeles caídos, del castigo establecerse allí y preparar todos los instrumentos de Satanás. Y le pregunté al malaj de paz que iba conmigo: ¿para qué preparan esos instrumentos? Me dijo: preparan eso para que los reyes y los poderosos de la tierra puedan ser destruidos. Tenemos una referencia interesante en el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 37, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 14, capítulo 19, versículos 20, y capítulo 20, versículos 7 al 10, tenemos una referencia con respecto a esto. Después de esto, el justo, el elegido, el ángel de Elohim, Shiloh HaMashiach, Jesucristo el Mesías Redentor, hará aparecer la casa de su consagración a los justos, y desde entonces ellos no serán estorbos más en el nombre del Señor de los Ruaj, ¿sí? O sea, está hablando aquí de un lugar de tormento, del lugar de tormento donde van a ir todos aquellos pecadores, ¿sí?, que hayan cometido el pecado que hayan cometido, pero que no fueron justificados delante de Dios, no fueron justos, ¿sí? Y por eso es que los manda a ese lugar de tormento, ¿sí? Ojo, no es el infierno, es el lugar de tormento, porque estos llegan antes de que sea su juicio final, ¿sí? Sin embargo, hay otra gente que es los elegidos, ¿sí? La gente que fue salva, la gente que aceptó a Jesucristo como su Salvador, para llegar a un lugar que en la antigüedad, ¿sí?, se llamaba el seno de Abraham, pero a partir de Jesucristo le llamó el paraíso, ¿sí? Entonces, por eso es que habla de estos dos lugares, ¿sí?
Ok. Cualquier duda, comentario, opinión o sugerencia, estoy a sus órdenes, amados hermanos, ¿sí? En presencia de su justicia, estas montañas no estarán ya más en la tierra. Las colinas se convertirán en fuentes de agua y los justos descansarán de la opresión de los pecadores. Tenemos una referencia de esto en Mateo capítulo 11, versículo 28. Volví la mirada hacia otra parte de la tierra y vi allí un valle profundo con fuego ardiente. Y llevaron a los reyes y a los poderosos y comenzaron a arrojarlos en ese valle profundo. Allí mis ojos vieron cómo fabricaban sus instrumentos, grandes cadenas de un peso inconmensurable. Le pregunté al malaj de paz que iba conmigo diciendo, ¿por qué están siendo preparadas estas grandes cadenas? Y me dijo, estas están siendo preparadas para las tropas de Hazael, para que puedan agarrarlos y lanzarlos al abismo de total condenación y cubrir sus quijadas con piedras ásperas, tal como mandó el Señor de los Ruaj. Esto lo tenemos para poderlo identificar un poquito más. Es en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, versículo 1 al 3. Ahora, Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel, en ese gran día los agarrarán y los arrojarán en el horno ardiente, para que el Señor de los Ruaj pueda vengarse de ellos por convertirse en súbditos de Satán y descarriar a aquellos que habitan sobre la tierra. Como en los tiempos en que vino el castigo del Señor de los Ruaj, y él abrió los depósitos de agua que están sobre los cielos y las fuentes subterráneas, y todas esas aguas se juntaron, aguas con aguas. Las que están sobre los cielos son masculinas y las que están bajo la tierra son femeninas. Y fueron exterminados los que habitan en la tierra y bajo los límites del cielo, para que reconocieran la injusticia que perpetraron sobre la tierra y por ella perecieron. Ya aquí está hablando acerca de el diluvio universal que se acercaba para esa época. Ahorita vamos a llegar más detalladamente. Tras ello, la cabeza de los días se arrepintió y dijo, en vano he destruido a todos los que habitan sobre la tierra. Y juró por su gran nombre, de ahora en adelante no actuaré más así con los habitantes de la tierra. Colocaré un símbolo en los cielos como prenda de la fidelidad mía para con ellos por el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. Esto aquí está hablando, como quizás ya lo entendieron, del arco iris. Tenemos registrado el libro de Génesis en su capítulo 9, versículo 9 al 17. Esta es lo que está de acuerdo con mi decisión cuando deseé atraparlos por manos de los malajems en el día de la tribulación y en el sufrimiento a causa de esto. Desataré mi castigo y mi ira sobre ellos, dijo el Señor. Permítame tantito. El Señor de los Ruaj, reyes y poderosos que habitáis sobre la tierra, veréis a mi elegido, ¿sí?, sentarse sobre el trono de gloria y juzgar a Hazael, sus cómplices y sus tropas, en el nombre del Señor de los Ruaj. Tenemos un registro sobre ello en Marcos capítulo 16, versículo 19 y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vi a las huestes de los malajem de castigo, o sea, los ángeles caídos, que iban sosteniendo látigos y cadenas de hierro y de bronce. Pregunté al malaj de paz que iba conmigo diciendo, ¿a dónde van aquellos que llevan látigos y cadenas? Me dijo, hacia sus queridos elegidos, para que sean arrojados a lo profundo del abismo del valle. Entonces este valle será llenado con sus elegidos queridos. Los días de su vida llegarán a su fin y a partir de ahí el tiempo de su extravío no serán contado. O sea, estos demonios, ¿verdad?, llevan a
a la gente que los siguió, ¿sí? Que los adoró, que los sirvieron, ¿sí? O sea, sirvieron a los demonios, sirvieron a todas estas personas, a los ángeles caídos, ¿sí? Esto lo tenemos registrado en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, y en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, versículos 1 y 2. En esos días los Malahem regresarán y se lanzarán hacia el oriente, donde los partos, o sea, los persas y medos, fíjense, nada más está hablando de los medos y los persas. Enoc está hablando de los medos y los persas, amados hermanos. Y sacudirán a los reyes, tanto que un ruaj de desasosiego los invadirá y los derrocarán de sus tronos, de manera que huirán como leones de sus guaridas y como lobos hambrientos entre su manada. Ellos irán y pisarán la tierra de sus elegidos, y la tierra de sus elegidos será ante ellos un camino trillado. Tenemos una referencia con respecto a ello en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27 y capítulo 11, versículos 5, 6 y 27. Pero la ciudad de mis justos será un obstáculo para sus caballos. Comenzarán a combatir contra ellos y su mano derecha desplegará su fuerza contra ellos. Una referencia la tenemos en Daniel capítulo 11, versículos 7, 8 y capítulo 11, versículos 26 al 27 y el 45. Un hombre no conocerá a su hermano, ni un hijo a su padre ni a su madre, hasta que el número de cadáveres complete su matanza, y su castigo no será en vano. Aquí está hablando de la destrucción del pueblo de Israel, ¿sí? A manos de Babilonia. Lo tenemos registrado, tenemos algo de registro en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 6, versículos 10 y 11. En ese tiempo, el Seol abrirá sus mandíbulas. El Seol, acuérdense que es el lugar de los muertos. Serán engullidos por él, y su destrucción culminará. La muerte devorará a los pecadores en presencia de los elegidos. Esto lo tenemos la referencia en Apocalipsis capítulo 16, versículos 16 al 21, y capítulo 19, versículos 11 al 21. Sucedió después de eso que vi un ejército de carros conducidos por hombres y que iban sobre los vientos desde el oriente y desde el occidente hacia el sur. La referencia la tenemos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Se escuchaba el ruido de los carros, y cuando ocurrió tal alboroto, los santos notaron que las columnas de la tierra se movieron de su sitio, y el sonido que se produjo se oyó de un extremo al otro del cielo durante el día, ¿sí? Y ellos se postraron y adoraron al Señor de los Ruaj. Este es el fin de la segunda parábola. Vamos ahora con la tercera parábola, que dice: comencé a recitar la tercera parábola acerca de los justos y de los elegidos. Esto lo está diciendo Enoc. Recuerden que estas parábolas se las está dando a su nieto Noé, para que él las transmita a las futuras generaciones. Felices vosotros justos y elegidos, pues vuestra suerte será gloriosa. Los justos estarán a la luz del sol, y los elegidos en la luz de la vida eterna. Los días de su vida no tendrán fin, y los días de los santos serán innumerables. Esto lo tenemos registrado en Apocalipsis capítulo 21, 23, versículos 23 y 24. Buscarán la luz y encontrarán justicia con el Señor de los Ruaj, y entonces habrá paz para los justos en nombre del Señor eterno. Tenemos una referencia en Lucas capítulo 2, versículo 14 y capítulo 24, versículo 36. Después de esto serán enviados los santos del cielo a buscar los ministros de la justicia, patrimonio de la fe, pues brilla como el sol sobre la tierra, y las tinieblas estarán desapareciendo.
¿sí? Habrá una luz infinita, aunque por determinados días ellos no vendrán, porque antes habrán sido destruidas las tinieblas. La luz habrá sido afirmada ante el Señor de los Ruaj, y la luz de la verdad habrá sido establecida para siempre ante el Señor de los Ruaj. Y después de todo de esto, todos los misterios de las luces y de los relámpagos me fueron mostrados. Ellos brillan para bendecir y satisfacer. Tenemos un registro en el libro de Mateo capítulo 6, 33. En esos días mis ojos vieron los misterios de los relámpagos, de las luces y de su juicio. Ellos resplandecen para una bendición o para una maldición, según la voluntad del Señor de los Ruaj. Allí vi los misterios del trueno, y cómo cuando resuena arriba en el cielo, su voz es escuchada y me hace ver el juicio ejecutado sobre la tierra, ya sea que sea para bienestar y bendición o para maldición, según la voluntad del Señor de los Ruaj. Tenemos una semblanza de esto en el libro de Job, en su capítulo 38, versículo 25 al 27. Y aquí termina la tercera parábola. Pero ahora, amados hermanos, como hemos visto, ¿verdad? Este libro maravilloso habla en su mayoría del paso de nuestro Señor Jesucristo por esta tierra, ¿sí? Pero como pues tiene que seguir la secuencia, ¿sí? Ya ahora ya no va a hablar Enoc, ya termina con las parábolas, y ahora viene como título, porque viene ya el cambio. Ahora ya terminaron las parábolas, las 3 parábolas que Enoc le dijo, que le da a Noé, para que Noé las traspase, ¿verdad? Y no las haga llegar a saber hasta hoy, en este mismo momento, ¿sí? Pero el título que viene ahora es La visión del diluvio universal, ¿sí? Pero esta visión ya la ve Noé, ¿sí? Lo que está por venir. Pero esto, amados hermanos, lo vamos a ver el día de mañana, porque hoy es todo. Que Dios les bendiga. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier aclaración, estoy para servirles. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.